Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a la cuarta semana de su materia de metodología de investigación aplicada. Vamos a hacer un breve repaso de lo que hemos visto hasta el momento para poder ir directamente a lo que nos atañe esta semana, ¿sale? Tenemos que la primera semana de clases hablamos un poco de la investigación en general, por ahí se resolvieron unas dudas y realizaron un par de aportaciones en los foros de discusión. En la semana 2 lo enfocamos a la idea de la investigación y planteamiento de problema. Ustedes vieron y aprendieron cómo poder escoger una idea que sea la más adecuada y desarrollaron los objetivos, las preguntas, justificación y el alcance de la misma investigación. La tercera semana, ustedes pudieron desarrollar un poco de su marco teórico. Habíamos quedado que la tarea era de que ustedes pudieran crear la propuesta del índice del marco teórico y de esta manera empezar a nutrirlo con la investigación teórica que es correspondiente a la investigación. Esta semana vamos a ver el método. En el método nos vamos a enfocar a la parte de poder entender cómo necesitamos diseñar nuestra investigación para poder generar la misma propuesta de cuál va a ser la guía que vamos a seguir, la línea de trabajo. Ahorita ya tenemos los objetivos, las preguntas, justificación, algo de marco teórico, ya desarrollamos nuestras variables de investigación. Ahora hay que ver qué vamos a hacer con todo eso. Entonces les voy a compartir esta presentación. Y bien, aquí está. El diseño de investigación tiene estos elementos: el enfoque, alcances, hipótesis, variables, un diseño, la muestra y la recolección de datos. Esta semana vamos a ver hasta el diseño de la investigación. La muestra y recolección de datos lo vamos a dejar para la siguiente, porque si no se vería bastante saturado en cuanto a información y también trabajo para ustedes. Yo lo que quiero es de que puedan desarrollar un trabajo de calidad y que tengan todos aquellos elementos necesarios para poder crearlo. Bien, vamos a iniciar entonces con un poco de lectura aquí. Dice que una vez que se precisó el planteamiento del problema, se definió el alcance inicial de la investigación y se formularon las hipótesis. Ese punto aún no lo hemos desarrollado. Ustedes como investigadores van a poder visualizar la manera práctica y concreta de contestar las preguntas de investigación, además de cumplir con los objetivos fijados. Esto va a implicar que la selección o el desarrollo de uno de los o más diseños de investigación pueda ir enfocado hacia la aplicación en un contexto particular del estudio. El término diseño se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la información que se desea con el fin de responder al planteamiento del problema. Algo de lectura para iniciar la sesión, pero con todo esto que acabamos de leer, vamos a definir que el diseño de la investigación es aquella que nos va a guiar en el camino para poder trabajar en nuestros proyectos. Hace un momento les dije, ya tienen su planteamiento del problema, ya tienen el marco teórico o la propuesta de su marco teórico. ¿Qué es lo que va a seguir ahora? Pues que se nos marque el camino, si va a ser una investigación cuantitativa, si va a ser cualitativa, si va a ser mixta, y si se agarra alguno de estos, pues cuál va a ser el camino que va a seguir. Vamos a ver cuál va a ser la parte más propicia para ustedes. Entonces, pues el diseño está concebido para que el producto final del estudio tenga mayores posibilidades de generar conocimiento, que este podríamos decir que es el objetivo principal de un proyecto de investigación, la generación de nuevo conocimiento. Corroborar lo que existe es bueno, pero generar algo nuevo es aún mejor. ¿A qué me refiero con esto? A que tal vez sus investigaciones puedan tener un tinte exploratorio, por ejemplo, y está bien, porque así lo requieren ustedes. A fin de cuentas, se va a generar un conocimiento que va a englobar todo el trabajo del mismo proyecto. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Que al momento de que podamos definir nuestro camino a seguir, pues generemos el conocimiento que estamos buscando. Entonces, los tipos de enfoque son estos tres. Nada del otro mundo, ya ustedes los conocen: cuantitativo, cualitativo y mixto. La parte cuantitativa es aquello que se pueda cuantificar, o sea, números. La parte cualitativa es definir las cualidades de un proyecto. No se basa tanto en los números, sino en cualidades que pueda tener un grupo de trabajo. El enfoque mixto, pues obviamente es la combinación de estos dos. Pero ¿cómo vamos a definir si es uno o es otro? Pues de acuerdo a las características que se tenga del proyecto y sobre todo ustedes qué quieren con el proyecto. Este es, digamos, el enfoque que se puede llegar a seguir de la investigación cuantitativa. Iniciamos con la idea. Ustedes ya tienen la idea definida. De hecho, van a ver que esto se parece mucho a lo que llevamos hasta el momento. La idea ya la tenemos, ya desarrollamos un planteamiento de problema con sus objetivos, preguntas, justificación y alcance. Ya revisamos la literatura y empezamos a desarrollar un marco teórico. Ya tenemos, como les decía, un poco del alcance, y aquí estamos con las variables. Las hipótesis aún no las hemos desarrollado. Hay ocasiones en las que las hipótesis las podemos
proponer desde acá, en el planteamiento del problema, para poder elaborar objetivos, preguntas e hipótesis en conjunto. Pero también se recomienda que sea en esta etapa, porque las hipótesis, como vamos a ver más adelante, van enfocadas a que salgan después de la revisión de la literatura. ¿Qué quiere decir esto? Que no puedo suponer algo fundamentado con teoría si no la he investigado. Aquí puedo hacer una hipótesis y puedo decir que supongo que mi investigación va a tener este resultado, pero eso es algo que yo supongo nada más, es un juicio de valor. Pero ya cuando tengo una investigación teórica, puedo decir ahora con ciencia cierta que la hipótesis va a ser esta. Ya cuando tenemos estos puntos, pasamos al diseño de investigación, lo que estamos hablando, si va a ser cuantitativo, cualitativo o mixto. Después, definición y selección de un universo de trabajo o muestra. En este caso, y dependiendo del tipo de investigación, vamos a definir el universo de trabajo, un par de personas, una planta completa o una población en general que tenga un gran número de personas, de elementos. De ahí nos vamos a la recolección de datos. Ya cuando tenemos todo definido y ya construimos un instrumento de medición de datos, un cuestionario, por ejemplo, ahora sí lo tenemos que aplicar. ¿Y qué vamos a hacer con estos datos? Analizarlos. Ya podemos decir que el tanto por ciento de la población opina esto, el tanto otro por ciento de la población opina esto otro. Y con esto podemos hacer un reporte de resultados. Ya con esas opiniones de la población vamos a definir que la gente tiene tendencia más hacia un pensamiento que hacia otro. Recordemos que para que esto sea válido y porque es un enfoque cuantitativo, necesitamos que exista una validez. Ya en proyectos de investigación más completos existe el nivel de confiabilidad estadística, y este nivel de confiabilidad estadística nos los van a dar software especializados que necesitamos utilizar para decir que mi investigación o mi instrumento de medición de datos es el más adecuado, el más idóneo para lo que estoy haciendo. No estoy con esto mencionando que los proyectos que estemos desarrollando en esta materia no sean válidos, son totalmente válidos porque tienen una fundamentación teórica, pero si quisiéramos ir más allá, tendríamos que utilizar estos software estadísticos y validarlos. ¿Alguno de ustedes está familiarizado con las pruebas de confianza que luego hacen en las entrevistas de trabajo? ¿A alguien se las han aplicado? A ver, Así, creo que son pruebas, bueno, yo creo que hace muchos años me aplicaron una, que son pruebas así como que te dicen como qué harías ante cierta situación del trabajo, ¿no? Y ahí como que sale qué tan confiable puede ser para la empresa o no. Creo que era algo así. Sí, exacto. Son pruebas cuantitativas y cualitativas, que quiere decir mixtas. Son cuantitativas porque determina un porcentaje de confiabilidad, como lo expresó su compañera, en el trabajo de cómo podría ser la persona que va a desempeñar un puesto en específico. Lo hemos escuchado luego en las noticias de que dicen, se le aplicó la prueba de confianza al personal policial de Celaya, ¿no? A nivel municipio. Y luego de repente salen, derivado de la aplicación de las pruebas de confianza, se despidieron a tantos trabajadores de la policía no sé, de Celaya. Y decimos, bueno, pues ¿cómo le hacen? ¿Cómo pueden determinar? Pues mediante un instrumento de medición de datos, como lo estamos platicando aquí, esas empresas siguieron todo este procedimiento para validarlo de manera estadística y decir que en diferentes variables, va a depender de la empresa y del instrumento, pues puede ser confiabilidad, uso de sustancias, liderazgo, lealtad, cosas como esa, y te van a dar unos parámetros estadísticos. Y digo que son mixtas porque podemos utilizar esas muestras estadísticas para tomar una interpretación cualitativa. Porque si, por ejemplo, una persona que saca, no sé, una calificación de 50, por ejemplo, y se basan solamente en el resultado, vamos a decir, pues córrelo, ya no nos sirve porque no es confiable. Pero si analizamos luego cada una de las variables de esa prueba y luego establecemos un contexto cualitativo, en lugar de correr a la persona, podemos decir que la vamos a utilizar como área de oportunidad para poder mejorar los procesos internos de la empresa y generar un desarrollo en la persona para que sea más confiable. Eso obviamente si se quiere invertir ese tiempo, si no, pues se puede cortar a la persona y listo, ¿no? Pero supongamos que la empresa tiene problemas en los mandos altos y eso origina que los trabajadores no sientan un nivel de confianza o lealtad o pertenencia a la empresa. Entonces no es tanto el problema del trabajador, es más problema de la empresa, de los altos mandos. Entonces vean cómo un enfoque cuantitativo puede tener una concepción mixta e irnos por la parte cualitativa. Este es el enfoque cualitativo. Vean en primer lugar la diferencia de los dos, lo quise poner así: cuantitativo cuadrado, ¿no? Cualitativo más redondo, o sea que tenga más oportunidad de tener aproximaciones en diferentes aspectos. De igual manera, todo inicia con la literatura existente. Entonces,
si alguien quiere hacer una investigación cualitativa, como les he comentado en otras sesiones del ejemplo que les hago de la Segunda Guerra Mundial, pues ya existe una literatura de ese tema. Entonces ya tenemos este punto, literatura existente de la Segunda Guerra Mundial, y de ahí tuve la idea de poder investigar acerca de la participación de México en el conflicto armado. Y de ahí sale todo este proceso para poder ver cuál va a ser mi planteamiento de problema, la inversión inicial al campo, un diseño de estudio, definición de una prueba inicial de la estructura, perdón, del estudio, acceso a esta, recolección de datos, análisis de datos, interpretación de los resultados y reporte de resultados. Pero, si se fijan, de manera visual, en cualquier momento la literatura puede intervenir en los pasos de la investigación cualitativa, algo que acá no. En la investigación cuantitativa, una vez que ya tenemos la idea principal, seguimos el camino y nada nos va a desviar. ¿Por qué? Porque ya tenemos la idea y ya hicimos un planteamiento. Tal vez en esta parte de la hipótesis podemos decir, bueno, pues es que las hipótesis sí están algo complejas, vamos a regresarnos no me convencen tanto, vamos a regresarnos para ver qué tipo de literatura me evoca a otras hipótesis, pero hasta ahí el camino tiene que ser el mismo, desde que se inicia hasta que se termina. Y en la investigación cualitativa, no puedo tener mi idea basada en una revisión de literatura y voy haciendo mis preguntas, mis objetivos, mi justificación. Ya empiezo a trabajar, tal vez empiezo a observar el diseño de estudio y de repente sigo investigando en mi marco teórico y encuentro un tema que hace que me tenga que regresar para poder replantear mi trabajo y darle otro enfoque y otra vez avanzar. Tal vez pueda hacer esto un poco tedioso, pero vamos a encontrar que para algún tipo de investigación es lo más adecuado. Ya más adelante les explicaré por qué. Vamos a ver ahora tipos de alcance: exploratorios, descriptivos, correlacionales y explicativos. El alcance exploratorio dice que no se tienen hipótesis o ideas preconcebidas. ¿A qué nos referimos con esto de los alcances? Que si ya defino tal vez mi investigación cuantitativa y cualitativa, voy a decir hasta dónde quiero llegar con estos temas. Recuerdan que platicábamos de un ejemplo de las madres emprendedoras que importan productos de China para poder desarrollar un comercio digital. Pues el alcance de esa investigación, voy a decir que nada más es exploratorio, es descriptivo, correlacional de variables, o voy a explicar el fenómeno, ¿sí? Y esto nos va a dictar la pauta para poder hacer nuestro trabajo. También recuerden que la sesión pasada les había comentado acerca de poder simplificar nuestro proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes se van a complicar la vida con su proyecto de acuerdo a como ustedes quieran. Yo no les voy a decir qué hacer y qué no. Si ustedes quieren tener un alcance exploratorio bastante amplio, entonces ustedes van a tener que investigar esa amplitud. Si ustedes quieren hacer una revisión de literatura muy extensa, también la tienen que hacer. Ustedes son los que ponen la pausa. Tampoco con eso estoy diciendo que sea algo muy pequeño, pero si va a ser conciso, que sea lo más práctico posible. Entonces, el alcance exploratorio nos habla de que no hay hipótesis. Ayuda a delimitar, explorar y a tener una mejor comprensión del tema. Para identificar la naturaleza de un problema se puede utilizar ese alcance. Estudian problemas poco estudiados, valga la redundancia, indagan desde una perspectiva innovadora y preparan el terreno para nuevos estudios. Tomen esto con una analogía de un explorador, ¿no? Tal vez Cristóbal Colón, ¿no? Cristóbal Colón tenía una breve hipótesis de querer llegar mediante una ruta alterna y más corta a las Indias Orientales para poder comercializar especias y otros productos. Sin embargo, también una de sus hipótesis era de que la Tierra no era redonda y que ahí iba a buscar otras tierras más lejanas del reino donde estaba. Entonces, él se convierte en un explorador y empieza a meterse en un terreno que nadie había explorado. Por eso tuvo una perspectiva innovadora. Él preparó el terreno para nuevos estudios. Nadie conocía animales, especies vegetales, territorios, montañas, ríos, caudales, climas. No, nadie conocía nada de América. Y llegan a América y encuentran un mundo nuevo que empiezan a explorar. Nada más como una breve analogía, ¿no? De esto. Un ejemplo más práctico puede ser analizar las estrategias de mercadotecnia de una empresa para detectar problemas y áreas de oportunidad. Algo exploratorio. ¿Qué voy a hacer? Voy a ver a mi mercado y voy a tratar de entenderlo. Nuevos sistemas de calidad total que motiva a las empresas a contratar un servicio un servicio de asesoría en logística, analizar la situación del mercado después del Brexit, ¿no? Es un tema exploratorio. Pónganse a pensar en sus proyectos. Pueden calificar como proyectos
proyectos exploratorios. Entonces ya esa pregunta la podrán responder ustedes. El alcance descriptivo dice que implica que ya se tiene cierto conocimiento previo, consideran el fenómeno estudiado y sus componentes, miden conceptos y definen variables, describen características, propiedades, perfiles, etcétera, de problemas, situaciones, eventos y grupos, responden a ciertas preguntas como el qué, cómo, quién, dónde y cuándo, y es una medición y conteo. Retomando el ejemplo de Cristóbal Colón descubre América, lo pongo entre comillas porque ya ven que hay ciertas teorías que hablan que los nórdicos llegaron primero varios años antes, pero pues la idea principal es de que Cristóbal Colón descubre América, ¿no? Y eso fue un parteaguas para poder entender que ahora una investigación descriptiva iba a tomar el lugar de una investigación exploratoria. ¿A qué me refiero con esto? A que está Cristóbal Colón, descubre América y llega Hernán Cortés. Y Hernán Cortés ya tiene un conocimiento previo de lo que es América. Sí, Cristóbal Colón y todos sus allegados ya empezaron a hacer estudios, empezaron a escribir notas, libros, a hacer su propia investigación para que cuando vinieran otros conquistadores, entonces no se toparan con un entorno tan hostil como ellos y que ya hubiera un terreno mejor donde pisar. En este caso, los ejemplos podrían ser censos de población, base de contribuyentes, análisis de la competencia de escuelas, por ejemplo, de idiomas, describir la exposición de los alayenses a los medios de comunicación por segmento, etcétera, ¿no? O sea, algo descriptivo. Nada más vamos a describir lo que está pasando. Alcance correlacional. Esto es asociación de conceptos o variables. Evalúan relaciones entre conceptos, categorías y situaciones, permiten predicciones y cuantifican relaciones entre conceptos o variables. Si retomamos el ejemplo de Cristóbal Colón y de Hernán Cortés, entonces ya podemos ver que después de estos dos personajes históricos llega la época colonial de México y ahí ya hay una descripción o una investigación correlacional porque ya existen variables estudiadas e identificadas y vamos a ver que los conquistadores españoles ya no son conquistadores, ahora son las personas que vienen de la península ibérica y que empiezan a tener relación con las personas nativas y si vamos en cuestiones de reproducción, pues ya existe una correlación de variables de uno español con un nativo que sale un mestizo, ¿me explico? Entonces ahí está una correlación de variables y vamos a ver cómo la gastronomía española influyó en que la gastronomía local de Mesoamérica creara lo que conocemos como gastronomía mexicana, ¿no? Por ejemplo, el tequila tan mexicano, pero pues el proceso de fermentación es europeo. Los tacos tan mexicanos, pero el trompo del pastor pues es algo de Turquía y de aquellos países. Entonces ahí está la parte correlacional, diferentes variables que se ligan. Ejemplos de investigación correlacional, pues relación entre la inversión en tecnología y la productividad en agricultura, la promoción y publicidad están relacionadas con la preferencia de marcas. ¿Existe alguna relación entre el liderazgo que desarrollan las mujeres dueñas de MIPYMES y el contexto en el que se desenvuelven? Vean cómo aquí ya hay variables. Tecnología, la relación entre tecnología y productividad, promoción y publicidad, liderazgo y desarrollo de mujeres en las MIPYMES. A eso se basa la investigación correlacional. El alcance explicativo determina las causas de los fenómenos, generan un sentido de entendimiento, son sumamente estructurados y responden al porqué. Retomando el ejemplo histórico, ya vimos que la parte exploratoria es Cristóbal Colón, la descriptiva es Hernán Cortés, la correlacional tal vez ya es la época colonial y la explicativa ya son fenómenos que suceden en esa época, puede ser el fenómeno de la independencia de México. Entonces van a investigar, van a explicar por qué se está dando este fenómeno, qué determinó que los indígenas o los mestizos ya no quisieran depender de una persona que gobernaba un país que estaba a miles de kilómetros de distancia y preferían establecer un gobierno propio. Entonces empezaron a explicar un fenómeno. ¿Por qué debemos de hacerle caso a alguien que ni siquiera está en este país? Y de ahí se deriva la independencia de México, ¿no? Como algo muy simplificado. Ejemplos de investigación explicativa, el impacto de un programa social en una población, efectos de la apertura comercial en el ámbito laboral, generación de un empleo que explique, de un modelo que explique las causas de rotación de personal, qué factores determinan los hábitos de consumo de alimentos en el hogar. Bien, vamos a regresarnos y vamos a hacer un breve ejercicio. Vamos a pedirle a, no sé, Javier, por favor, ¿nos puede describir con sus propias palabras el alcance exploratorio
exploratorio? Hola, sí, pues a lo que me quedó, el alcance exploratorio era como para temas más de innovación, como algo más nuevo que no está profundamente estudiado y que únicamente pretendes como empapar o dar como la base para futuros trabajos. Sí, exacto, es eso precisamente. Muchas gracias, Javier. Bien, ahora vamos con, no sé, Alejandra, ¿nos puede explicar el descriptivo? Sí, el descriptivo es enfocar tu investigación a conocer cómo se formó, o sea, qué fue lo que formó, si ya sí tenía ciertas hipótesis, y cómo desarrollarlas alrededor. No sé si me explico. Sí, claro, es como si dijéramos ya tenemos algo establecido, creamos nuestras hipótesis y vamos Sí. a describirlos. Muy bien, gracias, Alejandra. Mauricio, Nada más, dígame. yo tengo una duda. ¿Nosotros podemos definir el tipo de alcance que nosotros queremos enfocar nuestra investigación o ya debemos de decir, o sea, ¿cómo le diré? Bueno, yo siento que ahorita muchas de las ideas que tenemos para investigación, muchas ya están ya, pues sí, ya desarrolladas, ya hay artículos o investigaciones sobre el tema. Y mi duda era si, independientemente de que ya haya investigaciones sobre el tema, por ejemplo, podríamos de todos modos definirle un alcance exploratorio. Claro que sí, sí, porque ahí ustedes estarían tratando de proponer algún nuevo sistema, alguna nueva explicación a un fenómeno existente, una perspectiva Ok, diferente tal vez, ¿sí? muy bien, Gracias, gracias. gracias Alejandra. Mauricio, ¿nos puede por favor explicar los correlacionales? Claro, profe. Ay, realmente ahorita no se me viene cómo explicarlo. Podría ser, por ejemplo, pues sí, todas las variables que podamos sacar tienen algo que ver una con otra para llegar a un fin en común. Claro, sencillo, tan fácil como eso, Mauricio. Está bien, las variables existentes tienen una relación en común. Entonces, ¿cómo las voy a utilizar yo para poder explicar mi fenómeno? Es como lo que les había explicado con mi tesis. Mi tesis es correlacional porque tengo mi variable de productividad con mis variables de ese liderazgo, de entorno, perdón, de capacitación, de apoyo laboral. Entonces, ahí está la relación que existe entre esas variables. Gracias, Mauricio. Y al final, ¿quién nos quisiera explicar, valga, el explicativo? El explicativo, pues, sería el que busca, pues, más que nada, o sea, como vaya la redundancia, explicar o decir más a detalle la razón del por qué sucede algo que podría ser de algún suceso, de algún fenómeno, y por lo mismo de que buscan el porqué de las cosas, tiene que ser muy estructurado para dar más a detalle la razón del por qué está sucediendo el fenómeno. Claro, sí, así también de una manera sencilla podemos determinar que el alcance explicativo es tratar de ver qué es lo que está pasando con un entorno. Bien, por ahí alguien había levantado la mano. Yo, pero era relacionado también con lo de explicativo, Ujú. se me vino a la mente que pues también es como dar un razonamiento lógico, pero del momento, ¿no? No sé si me llegues, o sea, tiene su alcance, por ejemplo, se me vino a la mente algo así muy, a lo mejor no lo estoy diciendo bien, ¿no? Pero el chupacabras, ¿no? Ya ves que el chupacabras en su momento era real porque todos creían, entonces, quien hiciera una investigación del chupacabras, tal vez en su momento iba a ser una investigación real, ¿no? Ya después con el tiempo va cambiando esta realidad, por eso el explicativo puede ser como que podría tener menos tiempo de duración, es como que mi comentario que quisiera hacer, y pregunta a la vez. Eh, No, sí está muy bien su comentario, porque este fenómeno del chupacabras pasó a ser un fenómeno que pudiéramos decir de rancho, ¿no? De que había personas que afirmaban que habían visto a esta criaturita, entonces pudimos haber iniciado con una investigación exploratoria, pero ahorita sabemos en una investigación explicativa que este chupacabras simplemente fue una leyenda urbana, ¿no? E incluso aquellos teóricos de conspiraciones pueden llegar a decir que el chupacabras simplemente fue algo que utilizó el gobierno mexicano o estadounidense para encubrir ciertas situaciones, ¿no? Entonces vean cómo ese fenómeno de chupacabras fue evolucionando en el mundo de la investigación de ser algo exploratorio a algo explicativo. Bueno, vamos a continuar entonces con los tipos de hipótesis. Dice que las hipótesis son explicaciones tentativas del fenómeno investigado que se formulan como proposiciones. Ustedes ya tienen su proyecto, ya más o menos saben qué es lo que están haciendo, qué hipótesis van a tener. Por ejemplo, en mi caso, que era una investigación correlacional, de alcance correlacional, pues voy a decir que mi hipótesis es que el liderazgo influye en que aumente la productividad laboral. Es una hipótesis. Yo no puedo decir que eso es verdad o no hasta que aplique mi investigación. Yo puedo decir que la capacitación es un elemento importante para poder determinar la productividad de los trabajadores. Es una hipótesis porque puede ser que la capacitación sí sea algo que aumente la productividad de los trabajadores, pero tanto así como para decir importante, pues ya la investigación me lo dirá, ¿no? Surgen del planteamiento del problema, lo que les decía, por eso podemos hacer las hipótesis durante el planteamiento, objetivos, preguntas, hipótesis, o en esta etapa, ¿no? Esa es la ventaja de las mismas
hipótesis. Existen dos posibles resultados y esta parte es muy importante porque a fin de cuentas las hipótesis es una representación de la investigación y las investigaciones tienen uno de dos resultados. Dice que si los datos confirman la hipótesis, entonces se hizo un descubrimiento. Quiere decir que en mi caso el liderazgo sí influye en aumentar la productividad laboral. Mi hipótesis fue el liderazgo influye en aumentar esa productividad. Pero si los datos que obtengo son contrarios a mi hipótesis, también hice una investigación, perdón, un descubrimiento, porque entonces si mis resultados de la investigación dice que no es cierto, entonces mi hipótesis de que el liderazgo influye en el aumento de la productividad laboral, pues no es cierto, mi hipótesis es mentira. El liderazgo no influye tanto, tal vez. Entonces ya a fin de cuentas vamos a tener un resultado. Si es positivo, es bueno. Y si es negativo, también es bueno. Recordemos que no hay investigaciones que estén equivocadas. Simplemente las investigaciones tienen un resultado y ese resultado es tratar de explicar un fenómeno. Se formulan según el alcance. En exploratorio generalmente no se llevan a cabo las hipótesis porque es algo nuevo. El descriptivo, cuando se pronostica con un hecho o dato. El correlacional se formulan las hipótesis correlacionales como lo que les había comentado de la productividad y el liderazgo. Y el explicativo se formulan hipótesis causales. ¿Qué significa esto? Que existen estos tipos de hipótesis de investigación: predictivas, correlacionales, comparación de grupos o categorías y lo que les decía hace un momento, causales. Y aquí los vamos a explicar. La hipótesis de investigación predictiva se utilizan para intentar predecir un dato o valor en una o más variables que se observan o medirán. Como ejemplo, la tasa de desocupación de la población económicamente activa para el año próximo en México será el 12%. ¿Será cierto? ¿Quién sabe? Tal vez es el 15%, tal vez el 10%. ¿Se fijan? Como es algo predictivo, entonces vamos a ver que en la investigación de alcance descriptivo se trata de pronosticar algo, ¿sí? En el caso del ejemplo histórico que les ponía de Cristóbal Colón y Hernán Cortés quedamos que estaba en descriptivo, trata de hacer una hipótesis en la que pronostique algo. Él trata de pronosticar que quiere colaborar con los aztecas al momento de llegar a Tenochtitlán. Era la hipótesis que él tenía, ¿no? Ya sabemos lo que resultó en la historia, pero pues era su hipótesis. Él quería una colaboración, los aztecas no querían perder su estatus de privilegio en la región, en la zona, y pues ya vimos que hubo guerra y muchos muertos y el resultado ya lo conocemos. Luego tenemos la investigación correlacional y sus hipótesis que plantean una relación entre variables, como por ejemplo, a mayor experiencia internacional del administrador o dueño se encuentra un mayor grado de internacionalización de pequeñas experiencias. ¿Puede ser cierto esto? Pues la mayoría diría que sí, ¿no? Pues mayor experiencia internacional, mejor toma de decisiones, pero no podemos controlar todas las variables que influyen en la toma de decisiones, como por ejemplo una crisis económica. Yo puedo tener experiencia internacional en los negocios, pero una crisis económica va a tumbar mi empresa. La comprensión de un chiste está relacionada con la presencia de sus tres elementos: ambientación, diálogo y la punchline, que es el cierre. Pues los chistes a fin de cuentas son como metáforas de la vida. Que la gente luego los tome muy literales y se ofendan con los chistes es otra cosa, pero pues esa persona no entra en esa hipótesis de que se comprende el chiste, porque el chiste puede tener esta estructura y alguien se ofendió, entonces no está en esta hipótesis. Y la gente que no se ofende con un chiste puede decir que sí está dentro de esta hipótesis. Tenemos la hipótesis de investigación de comparación de grupos, que pretende contrastar dos o más grupos, categorías, procesos o hechos en términos cuantitativos. Un ejemplo, las características demográficas del dueño administrador son diferentes en las pequeñas empresas que comercializan al exterior y las que no. Las pymes, va a haber empresas que sean importadoras y exportadoras, y hay otras que simplemente se dedican al comercio local. Sus características son diferentes, por eso es hipótesis. Y la comprensión de los chistes infantiles es diferente en niños de primaria baja y la primaria alta, obviamente. Los niños que tienen un cierto nivel de desarrollo cognitivo, que van iniciando la primaria, pues los chistes blancos le causan bastante risa, y esos chistes blancos a un niño que está en sexto de primaria o en secundaria, un chiste blanco se le va a hacer soso, ¿no? Y ya se van a ir con chistes de otro tinte. A fin de cuentas son hipótesis, porque puede haber niños de primero o segundo de primaria cuyas familias son muy abiertas y andan diciendo chistes subidos de tono, y los niños crecen en ese ambiente. Por eso son hipótesis. La investigación causal y su hipótesis plantea que una variable tiene efecto sobre otra. Por ejemplo, la experiencia internacional del administrador o dueño tiene un efecto en la internacionalización de las empresas, de las pequeñas empresas, y la eliminación del impuesto IVA tiene un efecto negativo en la cantidad de dinero que se recauda fiscalmente. De nuevo, relación entre variables. Y estas tres últimas hipótesis son, digamos, como más comunes: hipótesis nulas, alternativas y estadísticas. Proposiciones que niegan o refutan la relación entre variables
variable, esta es hipótesis nula. Los niños de primaria no entienden los chistes negros, por ejemplo, o de doble sentido. La hipótesis alternativa son posibilidades diferentes o alternas. Los niños de primaria puede que entiendan los chistes de doble sentido si se les explica. Y las hipótesis estadística puede decirnos que el 43% de los niños de primaria de la escuela fulana de tal en la zona rural X puede entender los chistes de doble sentido. Se fijan cómo el mismo tema nos lleva a entender todas estas hipótesis. Entonces, ya hablamos de las hipótesis, ya hablamos un poco del alcance. Ahora vamos con los tipos de diseño de investigación, que este es un punto bastante interesante e importante dentro de lo que estamos elaborando. Dice que el diseño de investigación nos va a guiar, como les he platicado, en el camino que vamos a recorrer durante la investigación para obtener los resultados que de preferencia vayan a ser objetivos. ¿Cómo se hace esto? De la siguiente manera. Aquí tienen un diagrama que explica la investigación cuantitativa. Si se fijan, es un poco rebuscado el asunto, pero a fin de cuentas es el caminito que vamos a agarrar. Vamos a empezar con los tipos de investigación cuantitativa, que son dos, los no experimentales y experimentales. Desde aquí ya ustedes van a ir definiendo cuál va a ser su cantidad de trabajo que tendrán. Por ejemplo, vamos primero por la parte experimental. Dice que administran estímulos o tratamientos y o intervenciones. Y esta investigación experimental va a tener tres aspectos, que son los preexperimentos, cuasi experimentos y experimentos puros. Digamos que ustedes tienen su investigación y dicen, yo quiero mi investigación cuantitativa, experimental y de preexperimentos, que tiene un grado de control mínimo. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes van a empezar a desarrollar experimentos para poder entender un fenómeno. Esto lo podemos utilizar básicamente para, no sé, ingenieros o médicos que estén desarrollando experimentos para poder entender la correlación entre variables de elementos que son físicos, ¿no? Cuestiones médicas, por ejemplo. Si hablamos de cuasi experimentos, pues implican grupos intactos, y de experimentos puros, que es una manipulación intencional de variables, medición de las mismas, control y validez, dos o más grupos y participantes asignados. Con todo esto, pues vamos a entender que si agarramos el camino de la investigación cuantitativa y luego nos vamos a la parte acá y luego nos vamos a la parte experimental y luego agarramos uno de experimentos puros, cuasi experimentos o preexperimentos, ese es el camino que seguiremos y tendremos que apegarnos. Hace un momento les decía que la investigación cuantitativa es cuadrada, y por lo mismo, si ustedes eligen uno de esos caminos, ya no hay vuelta atrás. Tienen que completarlo y descubrir que no llegaron a donde querían, entonces tienen que regresar y remodelar toda su investigación desde su diseño o tal vez desde el planteamiento del problema para modificar y agarrar otro caminito. No es de que lleguen aquí en experimentos puros y de repente, ¿sabes qué? Mejor me voy a las no experimentales. Pues no se puede. La investigación cuantitativa no lo permite. Bueno, esa fue la investigación cuantitativa de corte experimental. Ahora vamos a las no experimentales, que se dividen en dos, que son las transeccionales o transversales y las longitudinales o evolutivas. Si se fijan, ya por el mismo nombre más o menos vamos a ir entendiendo cuáles son los tipos de investigación. Las transversales tienen una característica que es en la recolección de datos en un único momento. O sea, voy a explicar un fenómeno en el mes de abril y hasta ahí, ¿sí? Esa es mi investigación no experimental transversal. Quiero estudiar el fenómeno en abril nada más. Pues, ¿qué tipos tienen? Ya lo estábamos platicando hace un momento. Exploratorio, descriptivo o correlacional. Ya ustedes verán cuál es el que escogen de los tres. Y el diseño de investigación cuantitativo, no experimental, longitudinal o evolutivo, su propósito es el de analizar cambios a través del tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que tal vez yo quiero investigar la evolución de la economía en este sexenio, desde el 2018 a la fecha. En el transversal sería cuál ha sido el impacto de, no sé, de las importaciones de China, de México, que hace para China, en el mes de abril del 2022, por ejemplo. Entonces ya hago mi investigación exploratoria acerca de la importación de productos de China en abril 2022, recolecto los datos, me meto al INEGI, me meto al SAT, me meto donde quiera meterme para poder obtener esos datos, y ahí está. Simplemente una investigación puede ser descriptiva, ¿no? Ya ustedes escogerán cuál. Pero si nos vamos a la longitudinal, lo que decía, voy a decir cuál ha sido el comportamiento de las importaciones de los mexicanos de productos chinos en el sexenio del 2018 al 2024.
2024. Entonces ya es todo un tiempo. En este caso, pues voy a ver que puede ser algo que me ayude a entender el fenómeno. O puedo decir ahorita que estamos en 2023, este mismo fenómeno de importaciones de productos, yo quiero investigar los 2023, 2024 y 2025. Entonces ahí voy a tener que esperarme un ratito para poder completar toda mi investigación. Y eso es lo que hacen generalmente luego los doctores que tienen sus becas de CONACYT, la UNAM y en todas las universidades que cuentan con su departamento de investigación, como por ejemplo también la Universidad de Celaya, que los contratan para hacer investigaciones, por ejemplo de mercado puede ser, y pues esa investigación de mercado sí hace la investigación histórica, pero también tratan de hacer un pronóstico del comportamiento del consumidor. Entonces, recapitulando, tenemos que la investigación cuantitativa y su diseño tiene dos tipos, la no experimental y la experimental. La experimental tiene tres tipos, que es preexperimentos, cuasi experimentos y experimentos puros. Y la no experimental tiene dos tipos, las transeccionales o transversales y las longitudinales o evolutivas. Las transversales tienen la característica de recolectar datos en un único momento, y la longitudinal, la característica es analizar cambios a través del tiempo. Connie, ¿nos puede explicar a grandes rasgos qué es lo que usted entendió del diseño de investigación cuantitativo? Pues yo entiendo que es el que utiliza pues números, cifras para dar como los resultados. No es tanto como, bueno, sí, yo lo entiendo así, yo lo relaciono así. Busca presentar algo más pues cuantificable, algo que se pueda cuantificar Así es. para los resultados. Muy bien, gracias. ¿Usted cree que su proyecto pueda ser de este tipo de investigación cuantitativa? Sí, no, ¿y por qué? Si lo enfoco a tiempos, sí, Ujú. porque bueno, mi proyecto, la idea que tengo ahorita es como crear una plataforma que me permita generar un programa de producción pues rápido, de una manera más rápida de la que lo hago. Entonces, si lo centro en el tiempo en el que puedo generarlo, sí es cuantitativo. Entonces, podríamos decir que su investigación es cuantitativa, de tipo no experimental, de corte longitudinal. Sí, ¿Sí, verdad? sí, porque al final lo que busco es hacer, un diseño que pues ahora sí que me genere un programa rápido. Sí, y aquí está, fíjese, ahí en tipos, diseño de tendencia, diseño de análisis evolutivo de grupos, diseño de panel, o sea, se presta mucho. Ahora, hace un momento su compañera dijo algo acerca de las cuestiones numéricas, y está bien, obviamente la investigación cuantitativa pues va enfocada a cuestiones numéricas, pero por eso hace un momento les decía que los tres tipos de investigación eran cuantitativo, cualitativo y mixto. Entonces, puedo agarrar este tipo de investigación de diseño de investigación y darle un toque mixto al momento de ir hacia la investigación cualitativa, que es esta. ¿Recuerdan un poco lo que les dije a los que les enseñé hace un momento del concepto de cuantitativo y cualitativo? Que cuantitativo tenía ahí su guía, sus cuadritos, y que iban así en ese seguimiento, es como esto, ¿no? Y el cualitativo, recuerdan que el punto de partida era la revisión de la literatura, y de ahí nos íbamos a otros puntos, que vendría siendo esto de acá. En ese sentido, la investigación cualitativa tiene varios tipos también, como la cuantitativa. Entonces, la cualitativa dice que está teoría fundamentada. ¿Qué es esto? Que el diseño puede ser sistemáticos e inherentes, y sus procedimientos son codificación abierta, axial, selectiva, generación de teoría. El diseño etnográfico estudian grupos, organizaciones y comunidades, también elementos culturales, y el diseño puede ser realista, mixto, crítico, clásico, microtecnográfico y estudios de casos culturales. Vamos primero con el de teoría fundamentada. Yo creo que lo que ustedes podrían utilizar en su proyecto puede ser un enfoque mixto, porque nos sirve, como lo dijimos en un momento con Connie, de los dos tipos de investigación cuantitativa. Ustedes no van a hacer experimentos, ¿o sí? Yo no. ¿No? ¿Los demás? No, yo no. No, yo creo que la mayoría va a decir que no. Entonces, por ende, No, tampoco. tampoco, ahí está. Por ende, vamos a eliminar todo esto de aquí, la parte experimental, que es lo que nos queda, la no experimental. Ahora, pónganse a pensar en sus trabajos desde la perspectiva cuantitativa, la no experimental, pero ¿qué van a hacer? ¿Algo transversal, investigar algo en un único momento, o algo evolutivo o longitudinal? Ustedes contéstense esa pregunta. Pero a lo que voy con esto del enfoque mixto es de que ya habiendo tenido definido la investigación, el diseño de investigación cuantitativo, vamos a ir ahora con la teoría fundamentada. ¿Por qué? Porque, como les dije hace un momento, la investigación, la elaboración de proyectos de investigación, este es su principal objetivo: generación de conocimiento, generación de teoría. Cuando ustedes, cuando terminen su maestría, se deciden por hacer una tesis, y están los fundamentos para elaborar la tesis, y cuando terminen su tesis y se titulen, que ya hagan su examen recepcional, van a haber generado una nueva teoría, algo nuevo, ya sea desde una perspectiva exploratoria, por ejemplo, o descriptiva, pero a fin de cuentas
cuentas es nuevo. ¿Por qué es nuevo? Porque es la perspectiva de Connie, de Javier, de Leticia, de Mauricio, de todo, de Francisco, de todos ustedes. Nadie más tiene la perspectiva de ustedes. Por eso la investigación cualitativa es tan subjetiva, porque yo puedo explicar el tema de la Segunda Guerra Mundial porque a mí me apasiona, es algo que me encanta y he leído hasta el cansancio del tema, pero tal vez a ustedes no, tal vez a ustedes la época histórica de la Segunda Guerra Mundial no les agrada tanto y prefieran la Edad Media, por ejemplo. Entonces, si les dijera, hazme una investigación exploratoria o descriptiva mejor de la Segunda Guerra Mundial, pues lo van a hacer así superficial. Y si yo la hiciera, pues olvídense, me pongo ahí a investigar de todo un poco. ¿Me explico con esto? O sea, que la teoría fundamentada me va a ayudar a generar teoría. Y si ese es el caso, entonces ya desde aquí ya tenemos la investigación mixta. En diseños etnográficos, pónganse a pensar en su proyecto. ¿Van a estudiar algún grupo, organización o comunidad, algún comportamiento de clientes, de proveedores, de vendedores, o simplemente se van a enfocar en la mejora de sistemas de producción o de procesos específicos? Si la respuesta fue sí a lo segundo, de investigar o de explicar el fenómeno de ventas, por ejemplo, entonces no es un diseño de corte etnográfico. Tal vez si habláramos acerca del comportamiento del vendedor, todo el proceso de venta, ahí sí sería una investigación cualitativa de corte de diseño etnográfico, porque estamos tratando de explicar al vendedor, pero si nada más fuera el proceso de venta, sin tomar en cuenta al vendedor, entonces pues no tiene razón de ser. Un ejemplo de estudios etnográficos que estudian grupos, les digo, organizaciones y comunidades, pueden ser cuando vemos un documental de National Geographic o de Discovery Channel y de repente dicen, pues este es el comportamiento de la tribu del Amazonas, que sus costumbres son estas y sus tradiciones son estas otras y están aislados del mundo civilizado. Vamos a decir, ok, bueno, pues ¿cómo lo hicieron? Pues ellos fue una investigación cualitativa de corte etnográfico en una investigación de comunidades. Si nos vamos a los fenomenológicos, pues exploran, describen y comprenden las experiencias de las personas con respecto a un fenómeno en específico. En este caso, el diseño de investigación fenomenológica nos ayuda a entender una situación en específico y cómo se comporta la gente con esa situación. Para los que son de aquí de Celaya, si recuerdan, en 1999 hubo una explosión en el mercado de abastos, ¿se acuerdan? ¿O les llegaron a contar si todavía no nacieron en ese entonces? Sí, Sí, yo también me acuerdo. Yo creo que estaban bien chiquitos todavía, ¿verdad? yo no nacía. Fíjense. Bueno, pero les Yo ya había contaron. nacido, pero era niño. Sí, bien chiquito. Pues ahí está. Si les preguntan a sus padres o si no recuerdan el momento, van a empezar a hacer un estudio cualitativo de diseño fenomenológico. ¿Por qué con este enfoque? Porque van a decir, oye, pues quiero saber acerca de las explosiones que hubo en la central de abasto de Celaya el 26 de septiembre de 1999. En primer lugar, ya estamos hablando de una investigación cuantitativa de enfoque no experimental de corte transversal. ¿Me explico? Porque solamente es un momento de la historia de Celaya y va a ser cualitativo porque mi investigación va a ir a entender cuál fue la experiencia y las vivencias de las personas que participaron o tuvieron una aproximación directa con el fenómeno de la explosión. Van a decir, es que es un diseño etnográfico porque vamos a estudiar un grupo de personas. No, yo quiero enfocarme nada más en la experiencia del fenómeno y cómo impactó. Si quisiera un diseño etnográfico, pues me tengo que agarrar un grupo de gente y decir, en lugar de la experiencia del fenómeno de manera individual, voy a ver cuál fue el impacto de las explosiones de Celaya en 1999, el 26 de septiembre, pero en la comunidad, podríamos decir, de la central de abastos, en todos los comerciantes. ¿Cuál fue el impacto de esas explosiones para los comerciantes de la central de abastos? Ahí sí sería un diseño etnográfico. ¿Me explico? Vean cómo siempre que les pongo un ejemplo, todos los ejemplos que pongamos le podemos dar los enfoques que mejor nos convengan. Y obviamente, con los dos tipos que acabo de explicar, el diseño etnográfico y el diseño fenomenológico, vamos a generar teoría. Entonces, a fuerza va a ser teoría fundamentada también. Bien, luego tenemos el diseño de investigación-acción, se basa en las fases cíclicas o en espiral de actuar, pensar y observar. Dice, curvas perspectivas son la visión técnico-científica, deliberativa y la visión emancipadora. Y el enfoque es práctico y participativo. ¿Han ustedes, yo creo que sí, participado en alguna ocasión en círculos de calidad que están en la empresa y quieren mejorar algún proceso, algún comportamiento de la línea de producción o del departamento X y los juntan en un salón y ya les dicen, a ver, vamos a hacer unas preguntas y vamos a ver cuál es su percepción del tal proceso, de tal situación, de tal persona como líder? Entonces vamos a hacer una investigación cualitativa de investigación-acción y voy a ver que va a ser en diferentes fases. Primero voy a hacer mis círculos de calidad, luego mi codificación de datos, mi interpretación y voy a decir que mi resultado va a ser algo práctico
práctico, pero necesito que la gente participe, entonces los voy a llevar para que puedan, más bien yo los voy a acompañar para ver cómo trabajan, cómo se desempeñan y voy a estar observando. Es como lo que les había dicho hace un momento del diseño de investigación etnográfico, pero el etnográfico no tiene que participar en el proceso de investigación. O sea, si van al Amazonas y quieren ver el comportamiento de una tribu X, van a ir y se van a sentar y calladitos no van a hacer nada más que observar el comportamiento. Pero si fuera el de investigación-acción, ahí sí van a llegar, van a investigar y van a participar dentro de tribus de Amazonas, por ejemplo, y ellos los van a decir, a ver, mira, ven, esto es lo que hacemos, te vamos a pintar la cara, te vamos a hacer tal ritual. Entonces empiezas a participar para que ustedes den su propia opinión acerca de ese fenómeno de una participación más activa. Y al final, el diseño narrativo. El diseño narrativo analiza historias de vida y vivencias sobre sucesos considerando una perspectiva cronológica y se cimientan, en narrativas escritas, verbales, no verbales o incluso artísticas. Y los tipos son de tópicos, biográficos y autobiográficos. Súper sencillo de explicar, ¿no? Cuando se escribe acerca de la biografía de una persona importante o de una situación que llevó a influir en las personas. Y vamos a ver que es una historia de vida con una perspectiva en específico y que tiene diferentes variables, pero pues que nos la vamos a investigar desde diferentes puntos de vista. Por ejemplo, ¿alguien ha visto la película de Viven? Trata del accidente que tuvo un grupo de chicos de una escuela católica uruguaya que jugaban rugby y su avión se estrelló en los Andes. ¿Han escuchado hablar de esa historia? Ok. Se les conoce comúnmente como los sobrevivientes de los Andes. De hecho, va a salir una película en Netflix que se llama La Sociedad de la Nieve. Y el ejemplo va a lo siguiente. Es un diseño narrativo porque ese accidente fue en 1972. Para 1973, un escritor ya había hecho su investigación para poder desarrollar un libro que se llamaba Viven y fue a entrevistar a los supervivientes y a los familiares de los que fallecieron y empezó a hacer su investigación también con la aerolínea, con la torre de control, con las personas en tierra, con los que los rescataron, o sea, con todos para poder presentar una perspectiva de vida acerca de una situación en específico que fue los sobrevivientes de los Andes. Y gracias a esa investigación tenemos un libro que se lo recomiendo mucho, se llama Viven, el autor es Paul Gardner, está muy, muy padre, y bueno, si ustedes vieron la película de 1992, me parece que es la película que se llama Viven también, está padre, ¿no? Para poder entender esta situación. Pero vean cómo estoy hablando de películas, de libros, y está la investigación cualitativa con un diseño narrativo. ¿Cómo ven esto? ¿Está complicado? ¿Está interesante? O a ver, Jacqueline, cuéntanos su punto de vista de la investigación ahora cualitativa. Pues yo creo que está interesante porque como usted dice, o sea, lo podemos ver de muchas maneras, ¿no? Usted ya habló de películas, de libros y a veces no nos damos cuenta de que todo eso tuvo que haber una investigación. Entonces yo creo que está interesante, pero el proyecto está un poco duro. Sí, ¿verdad? Es algo complejo en ocasiones tratar de aterrizarlo. Si, por ejemplo, hablamos de que ustedes están platicando con alguien, están aplicando a fin de cuentas la investigación. El diseño cualitativo, el diseño narrativa es cuando ustedes están explicando una situación de cómo les fue en la fiesta el fin de semana. Por ejemplo, ¿qué hicieron el fin de semana? Ah, pues nada más vi una película. ¿Pero qué película viste? ¿Cómo te fue? ¿Cómo la sentiste? ¿Te gustó? ¿Te aburrió o no? No sé si alguien haya ido a ver esta película de Sonidos de Libertad, se llama, que se estrenó apenas el viernes y que ha causado mucho furor en Estados Unidos por el tema que trata del tráfico de niños, y ya llega a México, la gente la ve y sale impresionada, ¿no? Entonces yo les estoy explicando esto, pero desde una perspectiva narrativa, ¿sí? Entonces la investigación a fin de cuentas está en todas nuestras vidas. Lo que dice su compañera también es muy cierto, que ustedes puedan llegar a presentar todo esto desde una perspectiva laboral, ahí es donde viene el verdadero reto, ¿no? Porque tal vez tienen una idea acerca de lo que quieren investigar, pero pues necesitaban aterrizarla. Se supone que ahorita llevamos algo avanzado, planteamiento de problema, les había dicho, marco teórico también, ahorita con esto del método o diseño de investigación, vamos aterrizando cada vez más y sí es complejo. Les había comentado en una ocasión que en 6 semanas de trabajo es muy poco tiempo para que se desarrolle un proyecto bastante extenso, pero es el tiempo suficiente para desarrollar un proyecto interesante. ¿A qué me refiero con esto? Que lo que hagamos en esta materia, en estos 6, bueno, lo que estamos haciendo en esta materia en estas 6 semanas, sirva como base para cuando ustedes se titulen. Si lo van a hacer por tesis, ya lo que hicieron en esta materia va a ser el punto de partida para que hagan tesis y se titulen. Si se van a titular por promedio o por otras opciones, pues también está interesante, ¿no? Pero el punto es de que ustedes tengan esta experiencia del mundo de la investigación. Bien, y ya para terminar, aquí está, el diseño dependerá de los objetivos de la investigación y va a influir en todo lo que hemos estado platicando. El enfoque, el muestreo, la técnica de recolección de
de datos, la cantidad de datos a recolectar, análisis de datos, presentación de resultados, etcétera, ¿no? En estas cantidades de datos, pues es como si estuviéramos hablando acerca de una investigación cualitativa de diseño etnográfico. Estamos estudiando un grupo de 10 personas, pues solamente tengo que recopilar los datos de 10 personas. Pero ¿qué tal si estoy investigando lo que les dije hace un momento, el impacto de las explosiones de la central de abastos en Celaya en la comunidad de comerciantes de esa central? ¿Cuántos comerciantes hay en esa central? Cientos, ¿no? Entonces ahí sí ya tenemos que ir a determinar nuestro universo, agarrar una muestra y aplicar nuestra investigación, pero eso lo veremos la siguiente semana. Bueno, ¿preguntas? Entonces, la entrega de esta semana va a ser definir el diseño de la investigación y, o sea, especificar ahí cuál tipo va a ser, si experimental, no experimental o... Todo eso, todo lo que acabo de decir, y déjeme regresarme para decir cómo va a estar. Aquí está. Sí, gracias. En la diapositiva número 3, Ujú, y ya eso ya está hablando de, bueno, ujú, respondiendo a su pregunta y hablando de la tarea de esta semana, van a hacer esto. ok. Hasta ahí, hasta diseño. Muestra y recolección de datos, no. Solo enfoque, alcance, hipótesis, variables Ok. y diseño. Ustedes van a agarrar enfoque y de acuerdo a lo que platicamos ahorita, ustedes revisan el video y revisan la presentación, van a decir, el enfoque de mi investigación va a ser exploratorio, descriptivo, correlacional, lo que ustedes quieran, ¿no? Y van a explicar por qué va a ser con esa característica. El alcance, qué tipo de alcance va a tener. Perdón, el enfoque es cuantitativo, cualitativo. El alcance, ahora sí, correlacional, exploratorio, descriptivo. ¿Y por qué es así? Van a desarrollar hipótesis. Las hipótesis las van a hacer de acuerdo a sus objetivos. Si ustedes, de acuerdo a sus variables, también recuerdan que ya hicieron su matriz de variables, es lo que platicamos en otras sesiones, van a decir, mi variable dependiente hace mi objetivo general, mi pregunta general y mi hipótesis general. Mis variables independientes hacen mis preguntas específicas, objetivos específicos e hipótesis específicas. Si tengo 3 variables independientes, entonces debo tener 3 objetivos específicos, 3 preguntas específicas y 3 hipótesis específicas. ¿Me explico? Entonces ya es lo de las variables, pues prácticamente ya lo tienen, nada más es de que lo pongan ahí. Y de ahí hacen la hipótesis, el alcance y el enfoque. Y el diseño es lo que platicábamos. Si es cuantitativo, si es qué tipo de investigación cuantitativa va a ser, si va a ser experimental o no experimental, si va a ser experimental, va a ser preexperimentos, experimentos puros, si va a ser no experimental, va a ser longitudinal o transversal. ¿Me explico? Entonces, si va a ser también mixta, pues tomen en cuenta la investigación cualitativa. Entonces, es lo que van a hacer. Simplemente es analizar lo que estamos platicando ahorita y de ahí nos vamos a desarrollar estos puntos. Sencillo, ¿no? Ok, gracias. Pues ya falta aterrizarlo. Sí, sí, claro. Sí, ya ustedes en la semana lo analizan, lo ven. La semana pasada creo que le subí el video el miércoles, ¿verdad? Voy a tratar de tenerlo entre hoy en la noche o mañana para que lo puedan revisar. Por eso no quise meterlo de muestra y recolección de datos porque sí es bastante información. Entonces prefiero que se enfoquen primero en lo de arriba para después hacer lo demás. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo sí tenía una duda sobre al final del curso vamos a presentar ya toda la investigación ya completa, ¿verdad? Entonces, en ese punto, o sea, si nosotros sobre la marcha, por ejemplo, yo tengo observaciones sobre lo que hice en el planteamiento del problema o en el marco teórico, o sea, podemos regresar y volverlo póngase como a replantear, aunque es algo que ya hemos entregado. Sí, sí se puede. Miren, recuerde lo que les dije hace un momento. La investigación cuantitativa no te permite hacer esas regresiones, ¿no? Porque lo Ajá. que iniciaste es lo que tienes que seguir. Por eso les recomiendo que lo agarren como mixto, que la cualitativa sea la que predomine para poder hacer ese tipo de regresiones y que puedan pues modificar algo sobre el camino para que su trabajo pues, ya quede mejor hecho.